En el problema 334 nos piden que calculemos Z, que es el factor de compresibilidad, y el volumen para el hexafluoruro de azufre a 75 grados Celsius y 15 bares mediante las siguientes ecuaciones, ¿sí? Nos pide que calculemos el factor de compresibilidad y el volumen utilizando la ecuación virial truncada con los valores experimentales de los siguientes coeficientes viriales. Entonces nos dan el segundo coeficiente virial y el tercer coeficiente virial. Ahora, para utilizar los coeficientes, las ecuaciones de coeficientes viriales o la ecuación del virial para calcular Z y V es relativamente simple. Lo único que se complica un poco es obtener las raíces, ¿sí? Porque al final de cuentas, si ustedes recuerdan, P por B entre RT es igual a nuestra Z, que es nuestro factor de compresibilidad. Pero la Z, en este caso, como estamos utilizando los coeficientes viriales de nuestra serie de potencias con el volumen, entonces aquí tenemos 1 más B sobre V más C sobre V al cuadrado, ¿sí? Entonces, la ecuación nos quedaría de la siguiente manera, ¿sí? Es igual a 1, pero en este caso menos, ¿sí? Menos 194 centímetros cúbicos por mol, ¿sí? Sobre el volumen que queremos calcular, más 15.300 centímetros a la 6 sobre mol al cuadrado y el volumen aquí al cuadrado, ¿sí? Bien, entonces en este caso, Z la podemos calcular con PV entre RT. De hecho, solamente nos hace falta V para calcular Z, ¿sí? Pero para calcular V necesitamos utilizar, ya que no conocemos Z, pero conocemos la presión y la temperatura y R, ¿sí? Entonces pudiéramos hacer lo siguiente, ¿verdad? La presión sobre RT va a ser igual a 1 entre V más B sobre V cuadrada más C sobre V cúbica, ¿sí? Y entonces aquí nuestra presión sabemos que son 15 bares, ¿sí? La R que vamos a usar, ¿sí? Es 83.14 bar centímetro cúbico mol Kelvin, ¿sí? Y la temperatura que vamos a usar, pues son 75 grados Celsius, que serían 75 más 273.16, lo cual nos daría Kelvin, ¿sí? Entonces, aquí Kelvin con Kelvin se cancela, ¿sí? Bar con bar se cancela. Y vemos que las unidades de volumen que nos va a dar son centímetros cúbicos sobre mol, ¿sí? Esto va a ser igual a 1 entre V menos 194 centímetros cúbicos sobre mol por V cuadrada, ¿sí? Más 15.300 centímetros a la 6 sobre mol al cuadrado V cúbica, ¿sí? Entonces, en este caso, la única dificultad, o bueno, una de las dificultades adicionales
es poder encontrar cuál es nuestra raíz en el volumen, ¿sí? ¿Cuál es nuestro volumen correspondiente a ese gas, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos hacer? Pues podemos utilizar métodos numéricos o podemos hacer uso de nuestra herramienta de Excel, que es la herramienta de Solver, ¿sí? Entonces, voy a enseñarles cómo utilizar esta herramienta, ¿sí? Que le llaman Solver. Nada más vamos a calcular aquí este último término, ¿sí? El término de la izquierda, que son 75 más 273.16 por 15 entre 83.14. Entonces, este término de aquí es igual a 5.182 por 10 a la menos 4 mol sobre centímetro cúbico, ¿sí? Esto va a ser igual a 1 entre V menos 194 centímetros cúbicos sobre mol V cuadrada más 15.300 centímetros cúbicos a la 6 sobre mol al cuadrado V cúbica, ¿sí? Y podemos pasar todo esto al lado izquierdo para igualar nuestra ecuación a cero, ¿sí? Entonces, podemos abrir una hoja de Excel, ¿sí? Se las voy a compartir aquí. Entonces, por ejemplo, podemos hacer aquí un polinomio, ¿sí? Vamos a ponerlo de la siguiente forma. Tenemos aquí igual a, ¿sí? Que en este caso sería nuestra ecuación igual a 0, ¿sí? Y luego el coeficiente 1 de función, ¿sí? O coeficiente 1. Coeficiente 2. Coeficiente 3. Y coeficiente 4, ¿sí? Esto corresponde a nuestra función. ¿Sí? Y vamos a decir que nuestro coeficiente 1 es el que no tiene un término de volumen, ¿sí? Aquí dijimos que era menos 5 punto, bueno, por 10 a la menos 4, entonces sería punto menos punto 1, 2, 3, 5, 1, 82, ¿sí? Que sería 5.182 por 10 a la menos 4. El coeficiente 2 sería nuestro coeficiente de 1 sobre volumen, ¿sí? Entonces sería 1. El coeficiente 3 sería el del volumen al cuadrado, ¿sí? Entonces sería menos 194, ¿sí? Y el coeficiente 4 es el coeficiente de 1 sobre volumen al cubo, que sería 15.300, ¿sí?
Bueno, estos son los coeficientes de la función. Y entonces ahora igual a 0 y ponemos aquí nuestra función, ¿sí? Y aquí tenemos nuestra variable, ¿sí? Que en este caso es el volumen. Entonces nuestra función, ¿sí? Sería igual, ¿sí? A este coeficiente 1 más este coeficiente 2 entre nuestra variable v, ¿sí? Más este coeficiente 3 entre nuestra variable al cuadrado, ¿sí? Más este coeficiente 4 entre nuestra variable al cubo, ¿sí? Sí, entonces tenemos B3, que es nuestro coeficiente 1, más el coeficiente 2 entre el volumen, más el coeficiente 3 entre el volumen al cuadrado, más el coeficiente 4 entre el volumen al cubo, ¿sí? Entonces, toda esta función, si por ejemplo nosotros le ponemos aquí que nuestro volumen es 1 centímetro cúbico por mol, ¿sí? Entonces nuestra función nos da un valor de 15.106, ¿sí? Si le damos un volumen de 0.5 centímetros cúbicos por mol, pues nos da 121.000, ¿sí? Entonces, ¿qué queremos hacer nosotros? Queremos encontrar las raíces de esta función, ¿sí? En donde nuestra función aquí sea igual a 0, ¿sí? ¿Qué valores de volumen me dan para que mi función sea igual a 0? Y esa sería la solución de nuestra ecuación, ¿sí? Entonces, vamos a utilizar un programa que trae Excel, ¿sí? Que usualmente está en la parte de análisis de datos, ¿sí? O aquí en datos, ¿sí? Si nos vamos a datos, ¿sí? Aquí van a tener ustedes una función que se llama solver, ¿sí? Sí lo pueden encontrar ahí. O resolver. Sí, profe. En dado caso que no, pueden ustedes, si se van aquí a herramientas o tools, se van a Excel Add-ins, ¿sí? Y en estos Excel Add-ins tienen que añadir el Análisis Toolpack o el Solver Add-in que pueden ver aquí. Bueno, creo que no. Cuando le dan clic aquí en Tools, en herramientas y se van a aditivos, Excel Add-ins, no sé cómo esté ahí. En esta pantalla, ustedes tienen que seleccionar a Solver Add-in, ¿sí? Ese es el programa que te permite buscar una solución a una ecuación, ¿sí? ¿Ya la vieron? ¿Hay alguien que esté teniendo dificultades? Esta herramienta es muy poderosa. Una vez que se van a datos, ¿sí? Les va a aparecer aquí
herramientas de análisis de datos y Solver, ¿sí? Todos estamos en el mismo canal. ¿Hay alguien que tenga algún problema? No, profe, vamos bien. Perfecto. Entonces, bueno, ¿cómo utilizar esta función Solver? ¿Sí? Si ustedes abren esta función, recuerden, aquí tienen a lo que equivale su función, ¿sí? Si ustedes están variando el volumen, ¿sí? Si yo le pongo aquí otro volumen, ¿sí? Pues me va a dar otro valor de mi función, ¿sí? El chiste es que esta función la tenemos que igualar a 0, ¿sí? Entonces, si nos vamos nosotros a Solver, se va a abrir una pestañita, ¿sí? Entonces, se las voy a mostrar aquí. Pestaña de aquí, ¿sí? Entonces nos dice, ¿cuál va a ser nuestro objetivo? Encontrar es el valor de nuestra función, ¿sí? Entonces, sería la celda B7, ¿sí? Porque es nuestra, ahí es donde nos está diciendo que si nosotros variamos el volumen, ¿cuánto vale nuestra función? ¿Sí? Entonces, nuestro objetivo es que esa función tome un valor de 0, ¿sí? Que tenga un valor de 0, ¿sí? Y esto lo tenemos que buscar cambiando las siguientes variables en la celda. Entonces, aquí, ¿qué vamos a cambiar? Nuestro volumen, ¿sí? Que en este caso sería C7, ¿sí? Si nosotros cambiamos C7, ¿sí? Entonces vamos a estar cambiando esta variable para ver si encontramos el valor donde B7 sea igual a 0, ¿sí? Entonces, siempre lo hacemos con un sistema no lineal, ¿sí? Y le damos resolver, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿sí? No nos, una vez que le damos resolver, ¿sí? Nosotros empezamos con 1, si ustedes recuerdan, ¿sí? Si nos vamos a 1, ¿sí? Nos da un valor de 10.34, nos lleva a que la función valga 12, cercano a 0, ¿sí? Pero probablemente podamos hacer, recuerden que son aproximaciones, el sistema va tomando diferentes valores y entonces una de las cosas cruciales que tenemos que encontrar es de dónde vamos a comenzar, ¿sí? Nosotros comenzamos con 1, ¿sí? Como nosotros comenzamos con 1 aquí, entonces hizo cierto número de iteraciones hasta que llegó a un valor aproximado de 12, ¿sí? Entonces, un valor interesante que pudiéramos nosotros tomar en consideración para iniciar nuestro valor, pues como tenemos una presión pues relativamente baja, ¿verdad? Que son 15 bares, aunque está más arriba del valor de gas ideal, casi siempre si tenemos presiones así no en los miles de bares, ¿sí? Una buena aproximación es utilizar como valor inicial, donde va a empezar a iterar nuestra función, el volumen que obtendríamos si tuviéramos un gas ideal, ¿sí? Entonces, el volumen de gas ideal, ¿sí? ¿A qué sería igual? Pues este sería igual a R por T, ¿sí? Que en este caso sería 83.14, ¿sí? Por nuestra temperatura, que la temperatura sería
75 más 273.16, ¿sí? Entre la presión, que la presión en este caso son 15 bares, ¿sí? Entonces, 83.14 bar centímetro cúbico por Kelvin. Tenemos nuestra presión en bar, nuestra temperatura en Kelvin, entonces nos daría el volumen en centímetros cúbicos por mol, ¿sí? Ahí está, ¿sí? Entonces, 83.14. Si lo multiplicamos por, nos da 1929, ¿verdad? Entonces, más o menos podemos nosotros tomar nuestra variable que comience con 1929, ¿sí? Entonces ahora nos podemos ir, como pueden ver está cercano a 0 otra vez, ¿sí? Entonces vamos a hacer otra, vamos a de nuevo a resolver la ecuación utilizando, pero ahora iniciando con un valor cercano al del gas ideal. Recuerden que en este caso, como tenemos dos coeficientes viriales, el segundo y el tercero, ¿sí? Entonces nos va a dar una ecuación cúbica. Esta función tiene 3 raíces, ¿sí? Entonces queremos encontrar la raíz que tiene un significado físico, que es la raíz que tiene el significado físico del volumen del gas. Más adelante vamos a ver qué significan las otras raíces en otros modelos, ¿sí? Entonces, vamos a irnos aquí a Solver de nuevo, ¿sí? Nos vamos a Solver, aplicamos lo mismo, B17, que tenga un valor de 0, cambiando en 1929, y cuando le damos resolver, ¿sí? Nos da aquí ya un valor de 1722 y con un valor de 3.97 por 10 a la menos 11, ya muy cercano a 0, ¿sí? Entonces, en este caso, podemos tomar nuestro volumen como 1722.34, que ese sería nuestro volumen de nuestro gas, ¿sí? Entonces, ¿qué desviación tenemos? ¿Sí? ¿Cuál es el porcentaje de desviación de la idealidad? ¿Sí? Entonces, podemos decir, bueno, esto va a ser igual, ¿sí? A este valor menos este valor, ¿sí? Como lo estamos comparando con el volumen de gas ideal, entonces tendríamos que dividirlo entre el volumen del gas ideal, ¿sí? Entonces, tendríamos una desviación de más o menos el 11%, ¿sí? Del valor que obtendríamos con el gas ideal, ¿sí? Entonces ahora podemos calcular también Z, ¿sí? Z, ¿qué es igual? Es igual a la presión por el volumen entre RT, ¿sí? Entonces, Z para el gas ideal, pues recuerden que es igual a 1, pero entonces Z para el volumen de
gas real sería igual a la presión, que son 15 bares, ¿sí? Multiplicados por el volumen, pero el volumen real que obtuvimos, ¿sí? Todo entre 83.14 por la temperatura, que son 75 más 273.16. ¿Sí? Entonces nos da un factor de compresibilidad de 89.25. ¿Sí? Digo, 0.8925. ¿Queda claro cómo resolvimos el problema? ¿Hay alguna duda? Esto va a ser muy importante para su examen, porque vamos a tener que utilizar estas herramientas para calcular volúmenes.